Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática y en especial de ley de Coulomb. 4 cargas eléctricas de igual valor absoluto Q se disponen en los vértices de un cuadrado como muestra la figura. Las flechas representan la fuerza electrostática resultante para cada carga, dirigidas a lo largo de las diagonales del cuadrado. Se puede afirmar entonces que A. Las 4 cargas son positivas. B. Las 4 cargas son negativas. C. Las 2 cargas superiores son positivas y las 2 inferiores negativas. Las 2 cargas inferiores son positivas y las 2 superiores son negativas. E. Las cargas ubicadas en los extremos de las diagonales son de signos contrarios. Y por último, F. Las cargas ubicadas en los extremos de una diagonal son del mismo signo y las otras 2 del contrario. Bien. Este ejercicio lo tomé de un final libre de nuestra materia en el CBC de la Universidad de Buenos Aires y vos dirás después si los libres son más difíciles que los finales regulares. Como todo ejercicio del tema que sea, siempre tenemos que hacer esquemas, dibujos. Si no sos amigo del papel y lápiz, estás en problemas. Para resolver este ejercicio voy a adoptar la siguiente estrategia. Voy a trabajar con una sola de las cargas que hay en un vértice. Voy a elegir el vértice superior izquierdo y voy a ver qué pasa con las fuerzas que recibe la carga ubicada en esa posición. Para empezar, voy a suponer que las 4 cargas son del mismo signo, tal como propone la respuesta A o la B. Las 4 positivas o las 4 negativas. No importa. ¿Por qué no importa? Porque como vos sabés, lo importante es que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Una vez más, esta idea refuerza: ser positivo o negativo no le incorpora ninguna propiedad adicional a las cargas. Positivo o negativo, norte, sur, dulce o salado, son simplemente códigos para distinguirlas. Entonces, suponiendo que las 4 cargas tienen el mismo signo, la carga ubicada en ese extremo va a recibir repulsión de las otras 3. Recordad que la fuerza, tanto la atractiva como repulsiva, siempre tiene la misma dirección de la recta que une las cargas. Entonces, con la carga de abajo va a recibir una fuerza repulsiva hacia arriba. Con la carga de la derecha va a recibir una fuerza repulsiva hacia la izquierda. Y con la carga del otro lado de la diagonal va a recibir una fuerza también repulsiva hacia afuera de la diagonal, o sea, arriba a la izquierda. Fíjate que las 2 primeras fuerzas son iguales en módulo. ¿Por qué? La fuerza coulombiana era igual a una constante por el producto de las cargas dividido la distancia que separaba las cargas al cuadrado. Bien, las cargas son todas iguales, todas tienen el mismo módulo Q. Y la distancia con la de abajo y con la de al lado son iguales, es un lado del cuadrado. Así que esas 2 fuerzas de repulsión tienen que ser idénticas en módulo. En cambio, la fuerza de repulsión que le produce la carga que está en su diagonal tiene que ser menor, porque ahí la distancia es mayor. Al estar la distancia en el denominador, si aumenta la distancia, disminuye la fuerza. En definitiva, sobre esa carga actúan 3 fuerzas y el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre para esa carga sería este.
De modo que la resultante tiene que apuntar en la misma dirección de la diagonal y hacia afuera. Podés intentar una resolución analítica de esa sumatoria de las tres fuerzas. Pero a ojo también podés hacerlo, ya lo hiciste 200 veces en el capítulo de dinámica. Entonces, ya sabemos hacia dónde apunta la fuerza resultante sobre esa carga del extremo superior izquierdo. Por simetría, a las otras tres cargas les va a pasar exactamente lo mismo. Luego, la configuración de fuerzas sobre las cuatro cargas tiene que ser esta, que no es la que nos ofrece el enunciado. Entonces ya podemos descartar la opción A y la opción B. Con el mismo criterio vamos a analizar el resto de las propuestas. La C nos proponía que las dos cargas superiores sean positivas y las dos inferiores negativas. Veamos qué pasa. La estrategia va a ser la misma, analizar lo que le pasa a una sola de las cargas y voy a tomar la misma, la del extremo superior izquierdo. Ahora con la carga de abajo tiene una fuerza atractiva. No te olvides que estamos analizando las dos de arriba de un signo y las dos de abajo del signo opuesto. Entonces entre esas dos tiene que haber una atracción mutua. Con la carga de la derecha sigue siendo repulsiva, o sea, sigue apuntando hacia afuera. Y con la carga de la diagonal también es atractiva, como la de abajo, pero de menor módulo. Entonces la configuración de fuerzas sobre esa carga ahora será esta otra. Supongo que te animás a hacer la suma mentalmente de esas tres fuerzas. La resultante tiene esa pinta y apunta un poco hacia afuera del cuadrado. Por simetría, a las otras tres cargas les va a pasar lo mismo. Por lo tanto, la configuración de fuerzas sobre las cuatro cargas será la que estoy mostrándote, que tampoco es la que nos ofrece el enunciado. Por lo tanto, también podemos descartar las opciones C y D. Vamos ahora a analizar la opción E, que decía que las cargas ubicadas en los extremos de las diagonales son de signos contrarios. Pero eso es exactamente igual a lo que ya analizamos en el caso anterior. Está dicho de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Así que la configuración de fuerzas es la del caso C y D. También la descartamos. La única opción que nos queda es la última, la F. ¿Podemos darla por buena? No, no es lo correcto. Vamos a analizarla. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Con las cargas de al lado y de abajo hay atracción. Vamos a tener entonces dos fuerzas iguales en módulo que apuntan en la dirección de las cargas del costado y de abajo. Con la carga de la diagonal, que es del mismo signo, tiene que haber una fuerza de repulsión. Tendrá la misma dirección que la diagonal y apuntará hacia afuera. Y es menor en módulo que cualquiera de las otras dos que acabamos de plantear. La configuración de fuerzas es la que te estoy mostrando. Y coincidirás conmigo que la resultante de esas tres fuerzas tiene que apuntar en la dirección de la diagonal y hacia adentro del cuadrado. Y por simetría, a las otras tres cargas les tiene que pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, la configuración general de las cargas en el cuadrado es, ahora sí, la que propuso el enunciado del problema. Y ahora sí podemos dar por finalizado el ejercicio. Bien, como viste, este ejercicio tenía un poquito de electrostática, la idea de comparar cualitativamente las fuerzas de Coulomb, otro poco de dinámica,
la idea de sumar fuerzas, que en este caso lo hicimos en forma cualitativa, pero que también se podría hacer en forma analítica, y un porcentaje bastante grande de geometría y de análisis de simetrías. Pero así es la vida, así es la física, y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.